¿Qué tal? Les saluda nuevamente su amigo El Some en Vinos, Café y algo más. Este es nuestro primer video del año y estamos iniciando con mucha actitud y con muy buen entusiasmo. Es por eso que para este programa he decidido tocar un tema divertido, de moda y muy interesante. En este programa veremos el café. El café está de moda. Claro, por supuesto, es la bebida más popular y consumida actualmente prácticamente en todo el mundo. Las estadísticas de la OIC, Organización Internacional del Café, nos dictan que se toman aproximadamente 22 billones de tazas de café al día. Obvio, en todo el mundo. Y como no, ¿cuántos de nosotros no tenemos una lata o un frasco de café y lo tenemos por si las dudas? Y lo consumimos en ocasiones a veces una, dos, hasta 3 veces al día. Habemos quienes lo tomamos prácticamente todo el día porque nos encanta. Es así como se ha determinado que es una de las bebidas más populares y, ¿por qué no?, está de moda. Al café también se le ha conocido de manera muy romántica y hay algunas frases que están escritas como por ejemplo, la bebida que eleva el intelecto. O hay quienes dicen también que es la bebida de los grandes pensadores. O por ejemplo, otro ejemplo más, como el señor Howard Schultz, el director y presidente general de una de las grandes cadenas cafetaleras en todo el mundo, Starbucks. Él dice que es una de las bebidas más románticas que existen en la tierra hoy por hoy. Y yo estoy total y completamente de acuerdo, porque ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentado en un café a querer arreglar el mundo con una taza en la mano? ¿O hemos querido conquistar al amor de nuestras vidas con una taza de café? ¿O hemos querido ahogar nuestras penas con una taza de café? Porque he de decirles que también los islamitas, es decir, los árabes, conocían al café como el gran vino del Islam. En la historia del café, nadie se pone de acuerdo en cuanto a sus orígenes. Hay quienes lo sitúan en Etiopía y algunos otros lo sitúan en Arabia. Es decir, no existe nada que nos ayude a saber cuáles son los orígenes reales del café. Lo que sí podemos decir es que existen una gran cantidad de leyendas muy interesantes alrededor del café. Como por ejemplo, la más famosa, la del pastor Caldi. Este pastor trabajaba para un monasterio que estaba enclavado en las faldas de una montaña. El abad de este monasterio había determinado que eran muy pocos monjes los que trabajaban ahí y que no podían llevar a las cabras a pastar prácticamente todos los días. Y es por eso que el abad recurre a uno de los pastores del pueblo. Ese pastor se llamaba Caldi. El abad le dice, por favor, lleva todas las mañanas a nuestras cabras a pastar al monte. Y así lo hacía Caldi. Llegaba muy temprano por las mañanas, tomaba a las cabras y se las llevaba prácticamente todo el día al monte a pastar. Así lo hizo por mucho tiempo. Un día, el abad se pudo percatar que las cabras estaban prácticamente locas, que habían cambiado por completo de su manera de ser, de cómo habían salido por la mañana, y así era por mucho tiempo. Manda a llamar a Caldi y le dice, a ver, ¿qué es lo que estás haciendo con mis cabras? ¿Qué está pasando? Caldi le dice, yo no sé nada. Y le dice, bueno, pues las cabras están mal, siempre que regresan muy alteradas. Caldi le dice, bueno, pues yo no sé, yo lo único que sé es que normalmente cuando las llevo al monte, normalmente comen de un solo arbusto. El abad se queda viendo y le dice, ok, para el día de mañana tú me vas a tener que traer de ese arbusto la fruta y la hoja para que yo la pueda analizar. Caldi dice, pues bueno, al día siguiente llega muy temprano por la mañana, toma a sus cabras y se las lleva nuevamente al monte. Cuando llega al monte, él empieza a recabar del fruto y de la hoja de ese arbusto.
En la noche que regresa del monte, le dice al abad, pues aquí está lo que usted me pidió. El abad toma la fruta y la hoja de ese arbusto. Y él lo que hace es de que toma el fruto y toma la hoja y los pone en una vasija con agua y los deja hervir. Es decir, los infusiona. Al momento de que hierve, se sirve la infusión y se la toma. Al momento de tomársela, él pudo darse cuenta que eso era totalmente desagradable, que su sabor era completamente herbáceo, sabía a hierba, a pasto, y obviamente no tenía absolutamente ningún sabor atractivo. Y nada que podía percatarse que las cabras podían tener esa actitud. El abad lo que hace es tira el agua por un lado y el gabazo, es decir, la hoja y la fruta que había puesto en esa vasija, la tira al fuego. Minutos después de que eso hizo, se pudo percatar que salía un aroma muy atractivo y él no sabía de dónde. Él se acercó prácticamente al fuego y se pudo percatar que eso salía de donde había aventado precisamente la fruta y la hoja. Manda a llamar a Caldi en ese momento y le dice, Caldi, ven acá por favor. Llega Caldi y le dice, sí, su majestad, mañana quiero que por favor me traigas fruta, solo la fruta de ese arbusto. Caldi pone una cara que dice, pues bueno. Él se va al monte nuevamente y cuando llega al monte con sus cabras, deja que las cabras pastan y como siempre estaban pastando en el mismo arbusto. Él toma un poco de la frutilla y en la noche que regresa después de pastar, le entrega al abad toda la frutilla. Y el abad lo que hace en esta ocasión es rompe la fruta y la tuesta primero. Es decir, hace el primer tostado. Y al momento de tostarlo, es decir, quemar la fruta y la semilla, se pudo percatar que ese era el aroma que le atraía. Separa la parte de la pulpa de la fruta y la semilla y pone a infusionar de un lado la pulpa y del otro lado la semilla. Ambas las hierve. La primera bebida que estuvo lista fue la de la pulpa y la toma y obviamente era prácticamente lo que había pasado la primera bebida que él había probado. Era totalmente desagradable. Cuando él toma la segunda bebida, es decir, la semilla que él había tostado, la prueba y se enamora de lo que prueba, porque lo que había hecho era la primera bebida de café. Es decir, la toma y le encanta. Se la da a los demás monjes y los demás monjes también quedan enamorados de esta bebida, a grado tal que la tomaban prácticamente en todo momento, en la mañana, en la tarde y hasta en las noches la tomaban. Obviamente el abad se empezó a preocupar, y no poco, se preocupaba mucho porque obviamente los monjes también empezaron a cambiar su manera de ser, cambiaron su manera de comportarse y se preocupó mucho. ¿Por qué? Porque obviamente la tomaban en el desayuno, la tomaban en el momento de sus faenas, es decir, las traían en sus cantimploras y la tomaban prácticamente como agua de tiempo, como agua de diario. Imagínense ustedes. Y después en la noche volvían a tomar de esa bebida. Obviamente, lo que les estaba afectando era la cafeína que expedía ese grano que habían tostado. El abad toma la determinación de generar una ley. Y ojo, percátense, a lo mejor esa ley todavía la utilizamos hasta nuestros días. El abad le dice a los monjes, a ver, nosotros solamente vamos a poder tomar esta bebida de 6 de la mañana que nos levantamos hasta las 5 de la tarde que tenemos que comer. Después de eso, jamás vuelven a tomar de esta bebida. Así lo hicieron los monjes y obviamente minimizaron su consumo y evidentemente, aliviaron sus problemas. Y así fue como Caldi
evidentemente, se liberó de toda culpa. Y ojo, ¿cómo nace el nombre del café?, se preguntarán. Pues de ahí, porque resulta ser que donde Cali llevaba a las cabras a pastar, ese monte se llamaba Cafá. Entonces, cuando el abad decidió ponerle nombre a esta bebida, decidió ponerle el nombre de donde provenía el fruto. Le puso el nombre del monte de Cafá. La geografía del café está perfectamente bien delimitada. El café solo se puede dar en una sola región del mundo. Esta región está delimitada por el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. A esta zona se le considera el cinturón verde del café. Esta zona no solo favorece al crecimiento de la planta, sino también favorece a los aromas y acidez que en algún momento tendremos que calificar al momento de catar un café. El cafeto es un arbusto que podría tener su origen en Etiopía. Es por eso que se le relaciona directamente con el nombre de café, por la región de Cafá o Abisinia, regiones que se encontraban al norte de África, enclavadas entre el río Nilo y el Mar Rojo. A esta región hoy por hoy la identificamos como Etiopía. El cafeto. El cafeto pertenece al género de la cofea y a la familia de las rubicáceas o rubiáceas. Estas pertenecen gran cantidad de cafetos, pero las que más destacan es la cofea arábica, o la canépora robusta, o la libérica. Estas son las principales plantas que nosotros podríamos reconocer y las que más utilizan para la bebida de infusión el café. A esta planta le encanta mutar entre sí misma, y su periodo de vida es solo de 50 años. Las características de la flor del cafeto son muy especiales. La flor es blanca y muy fragante. Se pueden agrupar de 2 hasta 12 flores en una misma rama. La flor del cafeto solamente contiene 5 pétalos. Su floración es muy característica. Inicia floreciendo a las primeras horas de la mañana. Dura prácticamente abierta todo el día. Para las primeras horas del día siguiente se marchita y desaparece por completo. El aroma que expide es muy similar, muy semejante al aroma del jazmín. Ahora conozcamos las diferencias entre las plantas del cafeto. Y estrictamente tendríamos que iniciar hablando de la reina de las plantas, la arábica. La arábica tiene como origen Etiopía y es una de las plantas con mayor número de variedades posibles. ¿Y cómo distinguirlas entre ellas? Pues es muy fácil. Realmente mucho tiene que ver el suelo, la altitud y los climas donde están plantadas. Una de las variedades más representativas de la arábica son la típica, la bourbon, la java y la criolla. Cuando hablamos o escuchamos hablar de cafés de altura, cafés de mucha calidad o cafés muy caros, seguramente son cafés de la variedad arábica. ¿Por qué? Porque muchas de estas variedades son las más finas. Estamos hablando de que esta planta generalmente crece alrededor de los 800 a los 1200 metros sobre el nivel medio del mar. El porcentaje de cafeína que genera la arábica ronda entre el 1% y el 1.5% e inferiores. Y terminamos con el cafeto robusta. Este representa el 30% de la producción en el mundo. De las principales variedades del cafeto robusta se encuentran el comilión, la nialoi y la uganda, entre muchas otras. Otra de las principales características de esta variedad es ser inmune a las plagas y hongos que comúnmente le dan a la planta del café. Los cafetales de esta variedad generalmente están situados en zonas bajas. Estos se dan aproximadamente entre los 700 y 1200 metros sobre el nivel medio del mar. De los principales países que producen esta variedad son África, Indonesia y Brasil por mucho. La cantidad de cafeína que produce el cafeto robusta va desde los
2% hasta el 4% de cafeína. Imagínense ustedes. Bueno, pues este fue el primer programa Hablemos de Café. Si te gustó, mándalo a tus favoritos y reenvíaselo a todos aquellos que son amantes del café. Pero no se les olvide, aquí abajo, donde dice suscribirse, suscríbanse al canal, Los espero con sus comentarios y opiniones. Recuerden, vinos, café y algo más, .blogspot.mx, el blog. Y aquí, en el canal de YouTube, Vinos, Café y algo más TV. Los quiero mucho y recuerden, me despido como siempre. Recuerden que el buen comer y el buen beber están de moda, pero tenemos que hacer una moda con cultura.